Entonces ahora voy a empezar ya con lo que sería estrictamente el epígrafe. Creo que esta es donde nos habíamos quedado, ¿no? En esta diapositiva. Las razones de por qué de casualidad Carlos V llega a ser el rey de la monarquía hispánica. Bueno, podríamos resumirlo como una serie de catastróficas desdichas. Tenemos lo primero, cuando muere Isabel la Católica en 1504, no tiene un descendiente claro. Su hijo varón, su primogénito varón, no existía ya porque había muerto, era Juan, quien va a heredar, por tanto, como tampoco quedaban hijos de sus hermanos ni hermanastros, quien hereda es Juana. Pero Juana, Fernando el Católico, le interesa que no pueda mandar, entonces a los 2 años de la muerte de Isabel la Católica, cuando muera el marido de Juana, que se llamaba Felipe el Hermoso, Felipe I de Castilla, va a ser considerada loca y por tanto no va a poder reinar de forma efectiva, pese a que sigue siendo la reina. Quien va a mandar, quien va a reinar es su padre, Fernando el Católico. Pero Fernando el Católico se había casado en segundas nupcias, es decir, un segundo matrimonio, con Germana de Foix y buscaba tener un nuevo hijo. Pero no lo tiene. Esa es la siguiente cosa que habría que mencionar. No, Fernando el Católico no tendrá otro hijo con su segunda esposa y por tanto Carlos podrá heredar también la corona de Aragón. Lo cual el padre, vamos, el abuelo, el padre de Juana, no quería que ocurriera. 1516 muere Fernando el Católico, Fernando II. Y entonces una sola persona, que es Carlos, este señor que está aquí, ya de mayor, este es el de adulto, bueno, ya incluso creo que es cuando ya al final de su reinado, cuando va a abdicar, pues él va a conseguir todos los reinos. Nos habíamos quedado con la idea esta de que él quería un imperio universal basado en que todos tenían que ser cristianos, una idea de que él es rey porque Dios le ha mandado ser rey y como es elegido por el propio Dios, digamos que cuando acabe su reinado, a quien tiene que demostrarle que ha hecho bien su labor es al propio Dios. Esa es la idea de la monarquía universal, que él hace las cosas bien porque se las está haciendo para Dios, porque Dios se lo ha pedido. Dios ha confiado en él. No es solo porque quiera lo mejor para sus súbditos, no. Quiere lo mejor para la comunidad de Cristo, para los cristianos. Él es lo que quiere. Bueno, él sigue siendo un poco medieval, hay un aspecto que le hace que sea un poco medieval, que es que sigue moviéndose mucho a lo largo del reino. No tiene una corte fija. Será su hijo Felipe II el que fije la corte. Él todavía no. Y era todavía un rey bastante guerrero. Y le gustaba que le representaran las esculturas como un soldado. Incluso iba a la batalla, lo cual después ya no será habitual. Y luego, ¿qué tiene de moderno? Bueno, pues que desarrollará muchísimo la administración de la monarquía hispánica. Bueno, dominios de Carlos I. Lo primero, hereda en 1517, cuando muera su abuelo, Fernando el Católico, pues Aragón, pero antes ya Castilla. Entonces va a ser rey de la corona de Castilla y la corona de Aragón. 2 años después, su abuelo muere. Y su abuelo era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, del Imperio Alemán. Entonces él podrá heredar el Sacro Imperio Romano Germánico. Y lo será, lo conseguirá. Luego hablaremos de cómo, porque le va a generar muchos problemas. Con lo cual tenemos que este señor va a ser rey de la corona de Castilla, rey de la corona de Aragón y además emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La herencia, en realidad, es como algo bueno y algo malo. Es bueno en cuanto a que es muy grande, tiene mucho dinero, es muy poderosa, pero a la vez tiene un problema, que es muy diversa, es muy heterogénea. Cada territorio tiene sus propias leyes, cada territorio tiene sus propias formas de cobrar impuestos, cada territorio tiene su propia lengua. Por tanto, no es fácil gobernarla como una sola. Ese es el problema que va a tener. Por eso va a tener que viajar tanto. Tenía que viajar porque es que tenía que estar presente. Bueno, la herencia la dividimos en dos. La herencia, por un lado, de los reyes católicos, que son los abuelos. ¿De quién? ¿De parte paterna o materna? Bueno, a ver, por favor. Materna, claro, de Juana, ¿no? Son los abuelos de parte de Juana, de la parte materna. Bueno, pues de esa herencia de los reyes católicos, corona de Castilla y Aragón, pero dentro de Aragón tenemos que incluir más territorios. Está Italia, ya se había conquistado con Fernando el Católico, Sicilia, Nápoles y Cerdeña. Esto, por cierto, esto sí que hay que saber.
hay que decirlo en el epígrafe, los territorios. Entonces, como parte de Aragón, hemos dicho esos territorios de Italia. También, por parte de Castilla, los nuevos territorios de América, que Colón había descubierto, esos territorios de América, y las 4 plazas que se habían conquistado al norte de África con Fernando Católico. No hace falta que las digáis, si queréis podéis decir las plazas conquistadas por Fernando Católico al norte de África. Esta. Bueno, esa es la herencia por parte de la madre de Juana. Pero su padre, Felipe el Hermoso, también le va a permitir acceder a otra herencia, que es la herencia de Felipe el Hermoso, cuyos padres, es decir, los abuelos por parte de padre, eran la abuela, la madre de Felipe el Hermoso, era María de Borgoña, y los Borgoña tenían sus propios territorios independientes. Era como un pequeño, no podríamos llamarlo reino, pero bueno, era un pequeño condado. Y se llamaba el Franco Condado, que incluye además los Países Bajos, lo que hoy día es Holanda y Bélgica, Países Bajos. Y Borgoña. Entonces sería Franco Condado, Países Bajos, Borgoña, por parte de la abuela paterna, la abuela de su padre, la madre de su padre, es decir, que es María de Borgoña. Y luego, por parte del abuelo paterno, es decir, el padre de su padre, va a recibir Austria, porque era el rey de Austria, y el acceso, digamos, el derecho a poder ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, posesiones en Austria, algunas en Alemania, pero bueno, Austria, y derecho a poder ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, y ahora os voy a contar una cosa que es muy importante que sepáis, pero que no se os va a pedir explícitamente. No sé qué idea tenéis de lo que era el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Tenéis algo de idea? ¿Alguien tiene algo de idea? ¿Me decís que sí o que no? Entiendo que no. Vale. El Sacro Imperio Romano Germánico era una construcción un poco extraña, bastante extraña. Era un imperio que se decía que venía desde Carlomagno. Y sería lo que sería Alemania hoy día. Allí el emperador era elegido por unas cuantas personas nobles que eran quienes decidían quién iba a ser el nuevo emperador cuando moría el emperador. Muere el emperador, hay que elegir uno nuevo. Y hay unos electores, que son ciertos nobles, por ejemplo, el conde o el rey del Palatinado, el rey de Hungría, ¿no? Esos nobles en concreto, dentro de los muchísimos nobles que hay en el Imperio Germánico, se reúnen y eligen al sucesor. Entonces es una monarquía, es un imperio que en realidad es electo, es electivo, se elige. Pero hay una trampa, que es que casi siempre es la misma familia quien elige como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y es una persona que forma parte de la familia de los Habsburgo, que se llaman los Austrias, es lo mismo. Habsburgo y Austria es lo mismo. Carlos es el heredero de la casa de los Habsburgo, porque su abuelo paterno era Maximiliano de Austria. Había sido el emperador. Entonces él hereda esos derechos de la familia de los Habsburgo, de los Austrias. Es lo mismo, Habsburgo y Austria. Por tanto, hereda Austria, que es parte del Sacro Imperio Romano Germánico, y además hereda esa tradición de que casi siempre el emperador forma parte de los Habsburgo. Por tanto, le van a poder elegir a él. Con lo cual el mapa nos queda así. Tenemos en España, pues ya la España completa, excepto Portugal, porque Navarra se ha incluido también dentro de Castilla, con Fernando el Católico. Tenemos Cerdeña, Sicilia, Nápoles. Luego él va a conquistar Milán, lo conquistará más adelante. Austria, que como veis es solo un trozo del Sacro Imperio Romano Germánico. Los territorios de la abuela paterna, de la madre de su padre, que es el Franco Condado, Luxemburgo y los Países Bajos. Lo que pasa es que Luxemburgo en esta época no lo consideramos separado de los Países Bajos, ¿vale? Lo consideramos parte de los Países Bajos. Y luego el derecho a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que incluía muchísimos territorios. Como veis, incluía también parte de Italia. Ahora, ¿qué significa ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico? Pues no es lo mismo que ser rey de Alemania. Porque es un rey feudal, en verdad. Ese emperador puede intentar mandar a hacer ciertas cosas, pero pasa un poco como me pasaba en la Edad Media en España, que los reyes podían decir que había que hacer algo, pero si un noble no quería aceptarlo, no lo hacía, ya está, porque en mi señorío hago lo que quiero. Pues en el Sacro Imperio Romano Germánico es un poco lo mismo. A lo mejor el duque de la Pomerania, que estaba aquí,
no está de acuerdo con lo que dice el emperador que hay que hacer, pues como el emperador no es el rey de Pomerania, sino que el señor de Pomerania es el señor de ese territorio, pues puede hacer lo que quiera, se queda aparte. Entonces el Sacro Imperio Romano Germánico es una especie de monarquía feudal que ha sobrevivido hasta la Edad Moderna. Entonces Carlos, 1519, consigue ese título de emperador. Pero para conseguirlo había que comprarlo, se tenía que pagar. ¿A quién pagabas? Pues pagabas a los electores. Os he dicho, hay 7 personas que son las que se dedican a elegir, a votar quién es el que sucede como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero claro, hay que pagarles. Tienes que comprarles. Hace bastante tiempo, en el siglo XIII, con Alfonso X el Sabio, Alfonso X el Sabio tuvo la oportunidad de ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero no compró a suficientes electores, y por eso no lo fue. Pero Carlos sí que lo consigue. Carlos sí que compra a los suficientes, les paga el dinero. ¿Pero de dónde sale ese dinero? Pues sale de los impuestos de Castilla. Porque ya decíamos que con los reyes católicos el dinero y el poder de los soldados siempre venía de Castilla, porque era donde había una capacidad de gobierno más autoritaria, mientras que en Aragón era mucho más difícil cobrar impuestos. Veremos luego que a Castilla esto le va a resultar muy molesto y va a llevar a uno de los grandes problemas del reinado de Carlos V. Luego también empezamos a ver que parte del dinero va a venir de pedir préstamos, ya no los judíos de Castilla, os comentaba en el tema anterior que el dinero de los reyes católicos siempre venía de los judíos más adinerados de Castilla. Carlos lo va a pedir a banqueros alemanes, grandes familias, los Fugger, por ejemplo, que son familias de banqueros alemanes, a los cuales le van a deber el dinero los monarcas de la monarquía hispánica. Bueno, esto es lo que os he dicho antes. En conclusión, los territorios ofrecen mucho poder, pero a cambio te ofrecen muchos inconvenientes. El primero, ser vulnerable. Son territorios muy separados. Si quieres defender, por ejemplo, Austria, tienes que mandar los soldados desde, por ejemplo, Castilla, les tienes que llevar a Sicilia, de Sicilia a Nápoles, de Nápoles a Milán y de Milán a Austria. Es complicado, ¿no? Entonces es difícil de defender. Lo mismo con los Países Bajos. Está muy lejos. Entonces es vulnerable. Y luego también es muy difícil de gobernar. Porque cada uno tiene sus leyes, sus tradiciones. Tienes que fiarte de que la persona que está gobernando por ti en los Países Bajos va a ser fiel. Porque si deja de ser fiel y empieza a hacer las cosas por su propio interés, tienes un problema. Que eso va a pasar también. Venga, siguiente punto. Eso era la herencia, ¿vale? ¿Cuáles son los territorios que hereda Carlos V? Ahora, de Carlos V o Carlos I vamos a hablar de dos cosas. De sus problemas internos y de sus problemas externos. Primero los internos. Y vamos a hablar primero de los internos porque ocurren antes. Va a haber problemas en Castilla y problemas en Aragón. Los problemas en Castilla ocurren entre 1519 y 1522. Le han nombrado emperador en 1518. 1519 ya empieza a tener problemas. La razón, el dinero que ha tenido que sacar de Castilla para pagar el título de emperador. Este problema se va a llamar la Guerra de las Comunidades, también llamada la Revuelta de los Comuneros o la Revuelta de las Comunidades. Yo os diría que yo lo llamaría Guerra de las Comunidades, la Guerra de las Comunidades. Porque así es como lo llamaron ellos mismos, en la época. En la época hablaban de este acontecimiento como la Guerra de las Comunidades. Bueno, 1519, él cobra una serie de impuestos, que se llama sobre todo las alcabalas, que a las ciudades de Castilla no les parecen del todo bien. Las Cortes castellanas son las que van a pagar todo el impuesto, mientras que en Aragón no. Entonces Carlos, cuando ya sabe que va a poder ser emperador, se marcha a Alemania. Se marcha desde Santiago. ¿Por qué desde Santiago? Pues porque estaba muy lejos de Castilla, era como el puerto que estaba más lejos posible. Allí hizo las Cortes, acordaos de que las Cortes son la reunión de los 3 estamentos, ¿no? Pero realmente interesaba hacer las Cortes para cobrar impuestos, por tanto, ¿quién lo paga? Pues los del tercer estado. Las Cortes se las hace en Santiago, manda que en Santiago tengan que ir todos los emisarios del resto de Castilla y se reúnan en Santiago para que estuvieran muy lejos de sus ciudades. Y así, en cuanto le dieran el visto bueno de que sí, que iban a pagar sus impuestos, él cogiera un barco y se fuera a Alemania. A Alemania para que él nombrara emperador, para que le pusieran la corona. Pero se tiene que ir, entonces tiene que dejar a alguien al cargo. ¿Y a quién dejas? A este señor que está aquí.
Por cierto, este es un retrato de Carlos de joven, para que sabéis un poco la idea de cómo era. Y deja al cargo a este señor de aquí, que era un extranjero. Pero es que Carlos era extranjero. Carlos había sido educado en Flandes. Él no hablaba castellano. Es un rey extranjero. Le han educado en Flandes. Entonces deja a una persona que viene de Flandes, que se llama Adriano de Utrecht. Bueno, Adriano de Utrecht llegará a ser papa, incluso, para que veáis que él tenía buenas amistades, ¿no? Era la persona que había educado a Carlos en Flandes. Entonces, esto va a llevar a esa guerra de las comunidades. ¿Por qué? Pues porque los comuneros no quieren que les gobierne un extranjero. Y además ellos se sienten utilizados. Sienten que les han sacado el dinero para que el rey consiga algo que le beneficia solo a él. ¿En qué beneficia a Castilla que su rey sea el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico? En nada, en nada. Simplemente sirve para que Castilla tenga que gastar más dinero en pagar lo que le interesa al rey. Y encima va y nos pone a este Adriano de Utrecht, que es un extranjero que no sabe nada de Castilla, que no sabe castellano, que no entiende nuestras leyes. Ellos se sienten insultados. Entonces, ¿qué va a llevar a esto? Bueno, pues va a llevar a un gran descontento. Os pongo aquí, detonante. ¿Cuál va a ser la razón de que ocurra esta revuelta? Se ha convocado a las ciudades a cortes, pero en este caso va a ser en Toledo y sin el rey. ¿Vale? Digamos que las ciudades han decidido que van a hacer sus propias cortes sin el rey. Toledo va a decir, voy a llamar al resto de ciudades, porque esto no podemos aceptarlo, tenemos que reunirnos y enfrentarnos al rey. Toledo llama a cortes sin el rey. Y van a hacer sus reclamaciones. Van a reclamar al rey que esas personas que mandan los cargos a cargo del reino sean gente castellana, no extranjeros. Se reclama que sean castellanos quienes estén al cargo del gobierno. Exigen que se ponga a un regente castellano, a alguien que mande en vez de Carlos. Aquí nos lo están diciendo claro. No consideran a Carlos un castellano. Ellos quieren un regente castellano y Carlos no lo es. Pensad que Juana, la madre de Carlos, sigue viva. Sigue viva. Ahora veremos sobre ello. Y luego van a querer que el rey prohíba que se saque oro y plata de Castilla para pagar cosas fuera de Castilla. Que si yo pago impuestos sea para cosas que benefician a Castilla, no al extranjero. El dinero que Carlos había pedido para conseguir ser emperador se lo va a pagar al duque de Baviera, al obispo de Magdeburgo, al que sea. Entonces es dinero castellano que directamente se lleva a Alemania. Eso es bastante insultante. ¿Cómo va a responder el ejército del rey? Pues mal. Va a responder diciendo que eso es una traición, que están traicionando al rey. Nos muestra ya que tenemos a un rey autoritario, que no piensa aceptar lo que le obligan a hacer esa gente del tercer estado. Como el ejército real responde violentamente, esa gente de las ciudades de Castilla, que al final son los que están pagando, ¿vale? Es una reunión sobre todo, es una rebelión de la gente de las ciudades, que son los que pagan. Pues se van a reunir en Tordesillas. ¿Y quién estaba en Tordesillas? Pues Juana. Juana, la mal llamada loca. Y le van a decir a Juana que creen que ella es la reina y no Carlos. Que no quieren a Carlos, que ella es la que va a mandar ahora. Y Juana se queda un poco a medias. Les dice que sí, pero tampoco les dice que sí del todo. No. Como que Juana va a quedarse un poco en medio. No va a ser un poco utilizada. No van a permitirle a Juana, digamos, tomar su propia decisión, ¿no? Pero pensad en lo que está pasando. Las mayores ciudades de Castilla han dicho que no aceptan que Carlos es su rey, que su reina es Juana, es su madre, que no está loca, que es ella a quien quieren apoyar y que no piensan pagar dinero para el extranjero. Si pagan dinero es para Castilla y que quien les tiene que gobernar es castellano, no un extranjero. Y esto es lo que arranca la guerra. Entonces tenemos una guerra de las comunidades, una nueva guerra civil de Castilla. Una guerra entre los comuneros, que son los que, digamos, están en el común, ¿no? Los que están unidos, es una manera de decir hermandad. Comuneros es formar parte del común, de unos intereses comunes, que van a ser, pues, sobre todo milicias urbanas. Son gente de las ciudades. Bravo, Padilla y Maldonado son los tres líderes clásicos de la guerra de los comuneros.
y van a ser derrotados 12 años después. En 1522 son derrotados en la batalla de Villalar. La batalla de Villalar se enfrentan militarmente los comuneros frente al bando real. ¿Quién era el bando real? Bueno, pues el bando real sobre todo son los nobles más ricos y más apoderados de Castilla. Los nobles van a apoyar al rey frente a las ciudades. Los nobles son los que más tienen que ganar. Es más, es que el rey va a pagar dinero a los nobles que usen a sus ejércitos para luchar frente a los comuneros. Cuando venzan, el rey les va a pagar a esos nobles que se han enfrentado a los propios castellanos. Bueno, estas son las reclamaciones que ya les hemos dicho. ¿Qué querían los comuneros? Querían que Carlos regresara, excluir a los extranjeros de cargos políticos, mayor protagonismo de las cortes, reducir los impuestos y gastos de la corte, limitar y controlar la exportación de lana, para así que las ciudades castellanas pudieran comprar la lana. Esto nos habla ya de la mesta, nos vuelve a hablar de la mesta. Acordaos que yo os decía que las ciudades castellanas no podían pagar tanto dinero para comprar la lana de Castilla como por ejemplo pagaban en Bélgica o en Inglaterra. Entonces las ciudades no podían producir su propia ropa. Bueno, pues las ciudades con los comuneros pues van a defender ese interés. Bueno, en morado están las ciudades que van a unirse a los comuneros. Son todas las ciudades que se unen frente al rey. Son la mayoría de las grandes ciudades. León, Burgos, Palencia, Valladolid, Soria, Toro, Zamora, Salamanca, Segovia, Toledo, Madrid, Ávila. Bueno, muchas ciudades. Y en verde están las que se mantuvieron leales al rey o que se cambiaron de bando. Son muy poquitas. ¿Quiénes son los que realmente apoyaron al rey frente a estos comuneros? Los nobles, la alta nobleza. Este cuadro que está en el Congreso de los Diputados representa la ejecución de los líderes de los comuneros. Porque después de la batalla de Villalar van a ser ejecutados. Les van a matar con la espada. Les cortan la cabeza. 23 de abril de 1521 son derrotados, pero yo os he dicho, entonces, si acaba en 1522, ¿por qué la batalla fue en 1521? Porque hubo gente que en Toledo siguió manteniendo el espíritu de los comuneros. Mientras que en la meseta norte, que es donde está Villalar, habían sido derrotados, en la meseta sur, que es donde está Toledo, siguió la revolución. Pero ya no había mucho que hacer. María Pacheco, que era la líder en Toledo de esos comuneros, va a ser finalmente derrotada. Va a haber una muy dura represión, se va a ejecutar a mucha gente de las ciudades, hasta que Carlos I considere que ya han sido ejecutados todos los mayores causantes y lo que hace es un perdón general. Es como, bueno, ya me he cargado a todos los que mandaban, ahora ya los demás, es como que nos olvidamos y Santas Pascuas, aquí todos felices, ¿no? Consecuencias. Y ya termino con esto por hoy. El monarca queda claro que es un soberano autoritario y quien manda es él. Y las ciudades no tienen derecho a hablar. Si no estás de acuerdo, te callas y lo aceptas. Y si te levantas frente al rey, el rey va a ir militarmente contra ti. Es lo que nos empieza ya a decir. El pueblo va a pagar con su dinero, pero también con su sangre, porque van a ser ellos, los propios castellanos, los que van a ir a las guerras, los intereses de los reyes. Aquí está claro que si el rey considera que tiene que sacar dinero de Castilla para conseguir un título en Alemania, hay que aceptarlo. Si el rey considera que hay que ir a la guerra en Italia porque le interesa a él, hay que hacerlo. Y ya está. Luego, el monarca y la alta nobleza estrechan sus lazos de alianza. La alta nobleza ha ayudado al rey a frenar a los comuneros. Pues ahí hay una mejor relación, alianza. ¿Y qué va a pasar también? Pues que Castilla, con la guerra de los comuneros, tuvo la oportunidad de modernizarse. Realmente Castilla, si hubiera triunfado la revolución de los comuneros, podríamos plantearnos que habría sido un estado muy moderno. Este tipo de revoluciones también ocurrieron, por ejemplo, en Inglaterra, pero ocurrieron en el siglo siguiente. Y allí vencieron. Allí los que aquí perdieron, en Inglaterra vencieron. Y obligaron al rey a firmar una constitución. Luego esa idea de que el rey tiene que firmar una constitución será extendida con la ilustración en otros países. Entonces Castilla podría haber sido modernizada, pero no lo fue. Entonces Castilla va a quedar anclada en ese conservadurismo político. Bueno, la guerra de los comuneros considero que es muy importante, por eso le he dedicado tanto tiempo. Os digo sobre los exámenes.